deseándote, sigamos corriendo a tu presencia, sigamos corriendo a tus brazos, sigamos corriendo hacia tu corazón, amado Dios. Allá afuera, oh Dios de los cielos, podamos experimentar lo que expresó el salmista cuando ya no estaba en el templo, cuando se estaba alejando de la ciudad de Jerusalén. Cuando vendré y me presentaré delante de mi Dios, cuando vendré y estaré en su presencia, oh Dios de los cielos, porque vas despertando nuestro corazón a esta realidad tan hermosa, tan maravillosa y tan profunda. Señor, permite que podamos entender aquello que dijo el salmista cuando pudo expresar como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Mi alma tiene anhelo de tu presencia, mi alma tiene necesidad de ti. Mi alma, oh Dios de los cielos, tiene un clamor, como expresó el salmista al decir: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Señor amado, que en esta mañana, Señor, por gracia tuya, nuestro corazón pueda responder a la búsqueda de tu rostro y pueda decir: tu rostro buscaré, oh Dios de los cielos. Señor amado, porque es en tu presencia, Dios de los cielos, donde hay plenitud. Señor, permítenos entrar allí a tu presencia y hallar la plenitud que necesita mi corazón, hallar la llenura que necesita mi alma. Señor amado, este corazón sediento, este corazón, Señor amado, que como la tierra seca, Señor, está urgida de la lluvia que ha de descender desde el cielo sobre ella, así mi corazón está necesitado de ti, Señor. Una vez más, Señor precioso, Rey de los cielos, mi corazón clama por ti, clama por tu presencia, clama por esa lluvia, oh Dios de los cielos, Señor, la lluvia de tu presencia en medio de nosotros, ese rocío de tu amor, Señor amado, que haga resplandecer tu rostro sobre cada una de nuestras vidas, a resplandecer, Señor, quién eres tú en medio de nuestro corazón, a resplandecer quién eres tú, Señor, allí en nuestro espíritu, Dios de los cielos, y que nuestras vidas en esta mañana, Señor amado, se gocen y se alegren en ti, que eres nuestro Salvador. Por favor, guíanos, Señor, por favor, dirígenos, por favor, enséñanos, Señor, a rendir completamente nuestro corazón a ti, a rendir completamente nuestras vidas ante tu presencia, a rendir completamente nuestro ser, Señor, ante ti, solo ante ti, solo ante tu espíritu, solo ante tu corazón, Señor amado. Mi alma clama por ti. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti. Jesús la muerte venció, su nombre poderoso es, todopoderoso es. En fe me levantaré, tus pies y manos yo seré. Bendito eres, vivo por ti, por tu verdad. Cántalo, vivo por ti. Vivo por ti, por tu verdad. Que tu reino, Dios, venga con poder, que se haga tu voluntad. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti, más de ti, que tu reino.
la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti. En la cruz, rindo todo mi ser. Asombrado estoy, asombrado estoy. El rojo de tu amor hizo blanco mi ser. Lo debo todo a ti, lo debo todo a ti, Jesús. Misericordia sin final. Hay un lugar de profundos ríos de gracia. Hay un lugar de misericordia sin final. Hay un lugar de profundos ríos de gracia. Todo el amor que puede haber fluyendo está sobre mí. Todo el amor que puede haber fluyendo está sobre mí. Que esa luz tuya alumbre nuestro espíritu para no estar llenos de teorías, sino para estar llenos de la vida tuya, Señor. Padre, gracias. Ponemos en tus manos este tiempo de recibir tu palabra, Señor, y rogamos que a través de ella, Señor, llenes nuestro corazón y hables a lo profundo de nuestro ser y nos instruyas como lo has dicho, Señor, que tú mismo serías el que nos enseñarías. Tú mismo, Dios, no solamente preparas el corazón como buena tierra, sino que eres tú mismo el que lo siembras con la buena semilla de tu palabra. Señor amado, tú eres el que haces que esa palabra sea viva en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra vida. Por favor, haznos sensibles esta mañana y danos entendimiento para recibir tus palabras en nuestro espíritu, Señor amado, y que sean de provecho para ese propósito maravilloso tuyo de conformarnos a la imagen de tu Hijo, Señor. Te damos gracias. En tus manos, Señor, la vida de quien expone la palabra, Señor amado. Si tú no eres el que te expresas, si tú no eres el que das la sabiduría, si tú no eres el que abres tu palabra, Señor amado, lo único que pudiera decir el predicador son torpezas y desaciertos. Pero te rogamos, Padre, que seas tú esta mañana el que nos guíes, el que nos dirijas, Padre, tanto al que expone tus palabras como a los que la recibimos y la escuchamos, Señor, para que tu palabra, oh Dios de los cielos, Señor, transforme nuestras vidas, para que tus palabras, Señor, encaminen nuestros corazones, para que tus palabras ordenen nuestros pasos, Señor amado, y como está escrita, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, Señor. Padre, gracias, pedimos tu sabiduría y tu dirección en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días, amados. Dios los bendiga.
en esta preciosa mañana en la que estamos muy agradecidos con Dios porque podemos estar en sus manos, podemos estar en su presencia, podemos acercarnos para estar delante de Él en esta hermosa mañana. Podemos venir a un encuentro maravilloso y hermoso con nuestro Salvador, pidiéndole que hable a lo profundo de nuestro corazón y que hable a lo profundo de nuestras vidas para instruirnos, para que, como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera que continuamos en estos temas que Dios nos ha venido trayendo acerca de la adoración y sobre la necesidad que nosotros tenemos que entender ese diseño de Dios para nuestras vidas, ese diseño para nuestros corazones. Y ya hemos visto que lo que verdaderamente pone en crisis nuestras vidas no son las crisis, sino que lo que realmente pone en crisis en nuestras vidas es no entender la adoración y no entender para qué fuimos creados, que el mayor problema de nuestras vidas no son las dificultades, que el mayor problema que enfrentamos nuestras vidas es no entender el diseño de Dios para nosotros. Y para eso Dios nos trae su hermosa palabra. En Deuteronomio 36 hemos visto: y circuncidará el Señor vuestro Dios vuestro corazón y el de vuestra descendencia, para que ames al Señor tu Dios, para que le sirvas, para que le sigas. Y esto es tan precioso de parte del Señor, porque Dios nos va dando claridad de la obra que Él ha hecho y está haciendo en nosotros y está obrando en nuestros corazones para darnos esa luz maravillosa. Hemos visto en los domingos anteriores, vimos el ejemplo de Israel, como Israel en Egipto no conocía a Dios, no entendía para qué Dios le había escogido, para qué Dios le había llamado, que Dios le sacó de Egipto y lo llevó por el desierto, pero en el desierto Israel no conoció para qué fue conocido, y que después fue llevado a la tierra prometida y no entendió qué era lo que iba a buscar en la tierra prometida. Y vemos que el problema no estaba ni en Egipto, el problema no estaba en el desierto, el problema no estaba en la tierra prometida. El problema estaba pasando era por sus corazones y el lugar que en sus corazones ocupaba Dios. ¿Cuál era la concepción que ellos tenían dentro de sí mismos acerca de quién es Dios, acerca de quién es el Salvador? De manera que la crisis que ellos enfrentaron en cualquiera de estos territorios fue una crisis en relación con quién era Dios dentro de sus corazones y con quién era Dios dentro de sus vidas. Y que cuando hablamos de adoración estamos hablando de algo muy profundo diseñado por Dios para la gloria de Dios. Leemos fácilmente, por ejemplo, Romanos 11:36, donde dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y fueron hechas por Él, en Él y para Él. Y definir ese versículo así se convierte en algo fácil, pero cuando empezamos a ahondar en la realidad de esto, nos damos cuenta que es algo tan profundo, y como veíamos la semana anterior, es muy difícil poder definirlo en palabras, que definir la adoración no es fácil, porque definir la adoración tiene que ver con entender y con recibir luz de quién es Dios, porque no olviden, hemos recibido definiciones. Hoy en día podemos definir muchos de los atributos de Dios y podemos decir a qué corresponde cada uno, y podemos definir qué expresa ese atributo de Dios, pero muchas veces no tener rendido nuestro corazón hacia el Señor, teniendo aún la capacidad de definir todas estas cosas. Y no quiero decir con esto que no haya necesidad de aprenderlas, de estudiarlas, de escudriñarlas en la palabra, sino de qué es lo que va produciendo la luz con la que Dios va alumbrando el corazón en nuestras vidas para buscar al Señor. Y ya leíamos la semana anterior que para poder definir
la adoración en palabras, que se hace muy difícil, tendríamos que reunir todo el lenguaje del mundo, y todo el lenguaje del mundo no alcanzaría para expresar todo el honor, toda la gloria, toda la dignidad, toda la distinción, toda la majestad, toda la grandeza, todo lo sublime, todo el esplendor, toda la magnanimidad, toda la magnificencia, toda la esplendidez, toda la gloria, todas las acciones de gracias y toda la alabanza que nuestro Dios es digno de recibir. Por eso cuando hablamos de adoración no estamos hablando de una simple expresión, sino de algo que va a traspasar el corazón humano, que vemos que el lenguaje de la adoración es un lenguaje inagotable, y es inagotable porque nos pone en conexión con un ser cuyo conocimiento es inagotable. Nunca terminaremos de conocer a Dios. Todos los días nos iremos sorprendiendo de quién es el Señor, y que con lo que hemos venido aprendiendo, la adoración nos lleva a ir profundizando en que no está centrada la adoración en quién es el hombre, ni tampoco la adoración está centrada en las necesidades del hombre. La adoración está centrada en quién es Dios y en todo lo que Dios ha hecho. Y veíamos que Dios en el libro de Apocalipsis nos deja ver un pequeño tráiler de lo que es la adoración en el cielo. Cuando oramos el Padre Nuestro, que está expresado en la palabra, dice la Escritura que se haga la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga también ¿dónde? En la tierra. Entonces nos deja ver que en el cielo hay un modelo que Dios desea que sea replicado sobre la faz de la tierra. En el cielo, como Dios lo ha dispuesto, no como el hombre se lo ha imaginado, ¿cierto? Alguna vez alguien expuso que había tenido la oportunidad de ir al cielo y había tenido una experiencia de ir al cielo y vino narrando, pero la forma en cómo lo expresaba lo dejaba uno sorprendido, porque esa persona narrando la expresión de lo que vio allá, él no vino maravillado y derretido con quién era Dios. Él vino maravillado a decirle a todo el mundo que lo que había visto allá era que Dios le tenía la casa de sus sueños, y que la casa que él se había imaginado y que la finca que él había anhelado tener, Dios se la había dejado ver que se la tenía en el cielo. O sea, él vino fue maravillado con una serie de ambiciones. Yo creo que cuando uno en el cielo tiene la oportunidad de ver a Dios, lo último en lo que tendrá puesto su mirada y su corazón es en qué Dios me va a dar o no me va a dar, porque cuando lo veamos a Él, todo lo demás sobra. Todo lo demás ya no se necesita. Por eso, por allá cuando habla de la Nueva Jerusalén es asombroso, porque es algo tan diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer. La Escritura dice que allá en que en los nuevos cielos y en la nueva tierra no habría necesidad de sol, porque Dios y el Cordero serían los que lo alumbrarían. No había necesidad de templo porque Él sería el templo. Y entonces empezamos a darnos cuenta cómo esa realidad del cielo es donde Dios es el absoluto todo en el corazón, el absoluto todo dentro de la vida de una persona. Entonces miremos por favor ese adelantico para continuar en Apocalipsis, capítulo número 4, en el versículo número 8. La adoración no está centrada en el hombre, sino está centrada en lo que es Dios y en lo que Dios ha hecho. Y vamos a ver simplemente dos escenarios ahí rápidamente. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 8. Mira lo que dice la Escritura. Ese capítulo 4 habla de la adoración celestial, pero en este primer capítulo vemos que la adoración está relacionada con quién es Dios, está centrada con quién es Dios. El centro es Dios en su trono. Dice el verso 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir:
santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y mira lo hermoso, ¿en quién está centrado? ¿En quién es Él? Él es el que produce adoración. Por eso hemos hablado que la música no produce adoración, que tal vez en algún momento musical puede haber una expresión de adoración, pero cuando percibimos al Señor, cuando entramos en contacto con Dios. Y dice acá que ellos no cesaban día y noche, ¿cierto?, de adorar, pero lo que producía adoración era ¿quién es Dios? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta? La adoración está centrada en quién es Dios, pero también vemos que está centrada en lo que Dios ha hecho, primero en lo que Él es y después en lo que Él ha hecho. Apocalipsis 5, que es el otro escenario que nos deja ver ahí con claridad esa adoración, es estar completamente rendidos a los pies del Señor. Dice el versículo número 9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y mira lo hermoso, empezamos a darnos cuenta que la adoración está centrada en quién es Dios, y ahora vemos que está centrada en lo que Dios ha hecho. Ellos están allí reconociendo que están delante de Dios por lo que el Cordero de Dios ha hecho, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, ¿qué? Nuestro Padre. Amado, nos damos cuenta para qué hemos sido redimidos, para que hemos sido pasados de muerte a vida, para que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido redimidos para adorar a Dios, para ser llevados de regreso a aquello a lo que Dios dispuso cuando hizo al hombre. Y no olvidemos, si la adoración es diseño de Dios, el que nos debe de enseñar o nos debe revelar cómo es la adoración es Dios mismo. Es Dios mismo el que nos debe de enseñar, porque no olvidemos, desde Caín vimos un ejemplo que el hombre en su naturaleza caída ha buscado la forma del hombre decidir cómo acercarse a Dios con sus propios métodos y maneras, y no como Dios lo ha dispuesto, y no para lo que Dios lo ha dispuesto. De manera que Dios mismo nos va enseñando, y Dios mismo nos va hablando, y Dios mismo nos va instruyendo. Si nosotros miramos desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar cómo siempre que el Señor habló de la adoración estaba centrada solamente en Dios, única y exclusivamente en Dios. Miremos algunas citas. Hoy traje varias citas y me gustaría que las fuéramos mirando todas, porque lo que necesitamos ir afirmando en el corazón, va buscando por favor Salmo 86, versículo número 9, que lo que estamos mirando no es el pensamiento del hombre, es el pensamiento de Dios. Nosotros no necesitamos repetir lo que repite el pastor, nosotros necesitamos es repetir lo que dice Dios. A veces nosotros erramos porque a veces Dios nos dejó la palabra, y nos dejó la palabra para que la escudriñemos. No olvidemos qué hacían los cristianos de Berea, que escuchaban el mensaje y se iban a seguir ahondando en el mensaje para comprobar, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a comprobar la realidad del mensaje?
en el auto, donde se origina el mensaje, en Dios, yendo a la intimidad con Dios, yendo a relacionarme con Dios y a relacionarme con su palabra, para que Dios sea el que alumbre mi corazón con el entendimiento que necesito. Porque muchas veces, por tener la palabra y no comprobar en la palabra lo que dice el predicador, muchas veces el predicador puede haber errado en algún momento, y muchas veces nosotros volvemos lo que dice el predicador palabra de Dios, como si todo lo que dijera el predicador fuera irrefutable. No, lo que es irrefutable es lo que dice Dios. Los hombres, crea, yo hay muchas cosas que alguna vez enseñé y después hubo necesidad de corregirlas, porque cuando las expliqué y no tenía entendimiento, pero en ese momento creía que tenía la razón, hasta que Dios me dio un poco más de luz y entendí que habían cosas que se estaban mirando de una manera equivocada, ¿cierto? Alguna vez por allá el Señor le dijo a Josué, creo que fue a Caleb, que todo lugar que pisara la planta de su pie sería suyo, ¿cierto? Y entonces por allá fuimos y pisamos salones, y por allá fuimos y pisamos un carro en una concesionaria, porque todo lo que pisaran los pies eran suyas, y aún en algún momento empezando se dio una predicación de ese estilo, ¿cierto? En ese momento convencidos de que eso era una realidad y una verdad, hasta que yendo al secreto de Dios, el Señor empezó a direccionar nuestras vidas y a darnos entendimiento de que esa no era la forma, era una mala interpretación de un pensamiento y de algo que Dios expresó en su palabra de manera errada, porque a veces interpretamos que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, y creo que eso es una carta abierta para que todo lo que yo quiera se lo pueda pedir al Señor, pero se me olvida que la suma de tu palabra es verdad, y la Escritura dice también que todo lo que pidiere de acuerdo a su voluntad, ¿cierto? Entonces ya eso va ajustando nuestras vidas para poder conocer y entender cuál es la voluntad de Dios. Y dice ahí el Salmo capítulo número 86, en el versículo número 9, mire lo hermoso: todas las naciones que hiciste, ¿sí o no? ¿Por qué Dios tiene el derecho a ser adorado? Y Dios sí tiene el merecimiento. Los seres humanos no tenemos merecimientos, ¿cierto? Nosotros a veces nos quejamos de que no me merezco esta situación, no me merezco este problema, no me merezco esta dificultad. Pero cuando hablamos de Dios, Dios todo sí lo merece. Y dice acá: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y escuche, esto es muy clave dentro de lo que Dios nos va hablando. Solo tú eres ¿qué? Solo tú eres Dios. Pase ahí adelantico al capítulo número 95, versículo número 6. 95, verso 6 de Salmos. Dice ahí la Escritura: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová nuestro Hacedor. Verso 7: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas ¿de quién? De sus manos. Isaías 42, 8. No olvide que si Dios diseñó la adoración, Dios es el que nos enseña cómo dispuso la adoración. Isaías 42, 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y escuche, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza ¿a quién? A esculturas, ¿cierto? Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 10, finalizando el versículo, dice que en el cielo no se adora a ningún ángel. En el cielo, aunque hay serafines, querubines,
arcángeles y ángeles, a ninguno de ellos se le rinde honor ni adoración en el cielo. En Apocalipsis 4:10, finalizando, dice la escritura: adoran al que vive por los siglos de ¿quién? Y vas a encontrar muchas citas más en Apocalipsis donde está hablando de esto. En Apocalipsis capítulo número 7, verso número 11, vas a encontrar que ahí dentro del versículo dice que adoraron a Dios. Y eso lo va a encontrar también en el versículo 11, en el capítulo 11, 16, en el capítulo 19, 4, cantidad de versículos donde dice que en el cielo adoraron solo a ¿quién? ¿Solo a quién? Solo a Dios. Y leamos esta cita de Apocalipsis 14, versículo número 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y nos damos cuenta que si pudiéramos seguir buscando citas y citas y citas desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que como Dios diseñó la adoración, está centrada en Dios y no en el ser humano, ¿cierto? Leí pensamiento que compartió un pastor llamado Miguel Núñez respecto a la presente adoración, y dice: en el presente la adoración parece estar diseñada para deleitar al hombre y no para honrar a nuestro Dios. Lamentablemente, dice él, por mucho tiempo hemos venido observando cómo la adoración con frecuencia tiene en mente o tiene como meta producir cierto gozo en el hombre, sin contar toda la honra, la majestad y la reverencia que es debida a nuestro Dios. Cómo se ha distorsionado la adoración cuando se ha hecho al hombre el centro de ella. Y viene una pregunta: esta semana hablaba con alguien que me manifestaba algunas dificultades y crisis que estaba pasando, y le estaba compartiendo algo sobre la adoración, sobre adorar a Dios, pero él me hizo una pregunta bien interesante, que es la que muchas veces tal vez nosotros nos hacemos en nuestro diario vivir, y es, él me decía: ¿cómo puedo adorar a Dios cuando paso tantas dificultades? Era lo que decía: ¿cómo puedo adorarle? O sea, ¿cómo puedo caer rendido delante de Él? ¿Cómo puedo caer rendido si a veces me siento triste, a veces me siento angustiado, a veces me siento afanado, a veces me siento decepcionado? Y el Señor me permitió explicarle. Le dije: bueno, pero es que cuando yo voy a mirar la adoración, el Señor nunca dijo que la adoración dependía de las circunstancias. Tampoco en ninguna parte de la Biblia dice que la adoración depende de cómo tú te sientes. Que si te sientes triste, adoras; si te sientes alegre, adoras o no adoras. Que si te sientes sin problemas, entonces en ninguna parte de la Biblia expresa que la adoración depende de cómo me siento o de cómo me están mis circunstancias. Amado, si estamos leyendo que la adoración es para Dios y es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho, independiente de mis circunstancias e independiente de cómo me sienta, la adoración es una respuesta a quién es Él. Mis circunstancias y cómo yo me siento cambia, pero lo que Él es no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces eso nos permite entender: ¿cómo puedo adorar a Dios en las dificultades? Lo puedes adorar porque no depende de tus circunstancias, depende de quién es tu Dios, que es diferente. Y Dios está gobernando y presidiendo
tanto cuando tu vida está en calma como cuando tu vida está en las peores de las tormentas. Dios sigue siendo Dios y sigue teniendo el control absoluto de todas las de todas las cosas. Pero te das cuenta cómo somos tan dependientes, es porque las circunstancias me afectan, ¿es a quién? Entonces te das cuenta cuántas veces ofrecemos una adoración es pensando en nosotros y no en Dios. Porque yo miro es cómo yo me siento para saber qué le doy a Dios, y no miro es quién es Dios para saber cuál es la respuesta de mi corazón. Recuerda que Job en medio de su prueba dijo algo que tal vez no lo tenía muy claro cuando lo dijo, pero era una verdad tremenda la que estaba exponiendo mientras Dios la iba sentando dentro de su corazón. Cuando cambiaron todas las circunstancias de Job, cuando perdió todos sus hijos en un solo instante, sus riquezas, sus siervos, y aún perdió su salud, ¿sí? Dice que Job expresó algo, Job expresó, Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. O sea, no quita lo bendito de Dios el que se me haya quitado algo a mí. Amén. Lo que pasa es que a veces la adoración me fluye mientras Dios no se meta con lo que yo amo. En el momento en que Dios toca lo que yo amo, entonces mi adoración hacia Dios queda como restringida. Se restringe porque necesariamente tocó algo dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Por eso necesito tanto entender con el corazón lo que es la adoración. ¿Cómo me puede ayudar a entender la adoración? Las circunstancias difíciles que yo puedo estar atravesando. La adoración me ayuda a tomar el camino correcto para que en medio de una situación difícil yo no termine alejándome de Dios, porque en lugar de entrar en rendir mi corazón a la voluntad de Dios, entre en conflicto con Dios porque no me parece lo que Él permite dentro de mi vida. No olvidemos, la Escritura dice a los que aman a Dios, ¿cierto? Todas las cosas nos ayudan a bien, a todos y cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces en las dificultades se nos hace muy difícil escuchar a Dios, porque cuando yo estoy pasando alguna situación, yo lo que quiero es escuchar cuál es la salida para esa situación, y muchas veces no tengo oídos sino para eso. Cualquier cosa diferente que se me diga a la salida que yo espero que se me muestre, como que no le presto atención ni le presto oído. Y muchas veces en medio de una situación Dios no me quiere mostrar la salida, sino Dios me quiere mostrar es quién es Él. ¿Te das cuenta lo diferente? Muchas veces Dios no me quiere mostrar la salida, sino quién es Él. Y lo vemos en la vida de Job. Todo el proceso que estaba viviendo Job, Dios, antes de darle la salida a Job, Dios le mostró a Job quién era Él. Dios le respondió, ubicándose allí por favor en Romanos, capítulo número 4, el verso 18. Entonces se me hace difícil muchas veces escuchar a Dios, porque lo que yo espero es que en medio de una situación económica, Dios me diga de a dónde me van a llegar los recursos. Entonces, esa es la salida que espero, ¿cierto? Por eso muchos cristianos siguen jugando el baloto, esperando a ver si en algún momento la misericordia de Dios se conmueve y lo enriquece en un abrir y cerrar de ojos. Y no se da cuenta que la riqueza no está por ahí, la riqueza está en conocer quién es Dios, el Dios que nos sustenta, ¿qué? Todos los días. Mire, la situación que Job enfrentó no se solucionó Job hablándole. Mire que todo el tiempo Dios no le empezó a hablar a Job, venga Job, pero entienda por qué le quité los 10 hijos, Job, pero entienda por qué ya no tiene riquezas, Job, entienda por qué ya no tiene salud. Mire que Dios no le respondió a Job dándole explicaciones sobre eso, aunque Dios es misericordioso y muchas veces nos permite entenderlo. Dios le dio la respuesta a Job mostrándole quién era Él. Cuando empezó a mostrarle, no olvide que cuando empezó a preguntarle, se sentó Dios con Job y le dijo, guarda silencio, ahora yo te preguntaré. Y cuando empezó a hablarle de él,
fue donde Job se quedó sin palabras. Y toda la situación de Job fue resuelta conociendo a Dios. Por eso después Job dice, yo hablaba lo que no entendía, vociferaba, mas ahora de oídas había oído al Señor, ahora mis ojos lo que… ¿Qué se hizo patente en la prueba de Job? ¿Quién era Job? ¿Quién era Dios? Y cuando se hizo patente quién era Dios, fue donde la salida fue encontrada. Porque vemos las salidas viendo a Dios, que es la respuesta de nuestro corazón. Romanos en el capítulo número 4, allí hay una situación bien tremenda. No olvide que todo esto tiene que ver es con adoración. Porque dice en el 4:18, refiriéndose a Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y mire, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, haciendo ¿qué? Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había ¿qué? Prometido. Y miren lo tremendo, Abraham tuvo que vivir un proceso, y un proceso donde Abraham dejara de estar centrado en sí mismo y dejara de estar centrado en hacer las cosas a su manera y de acuerdo a su pensamiento. Dios fue obrando para sacar a Abraham de ese pensamiento, de que él dejara de ser el centro y ahora estuviera realmente completamente rendido ante el Señor. No olvidemos, Dios tuvo que hacer un proceso en aquel Abraham, porque Dios se propone darle un hijo, pero no olvidemos, primero, ¿dónde tiene puesta la vista Abraham de cuál es el hijo? En Eliezer, un damaseno. Después pone la mirada en que el hijo y el heredero va a ser Lot. Después pone la mirada en que el heredero va a ser Ismael, y siempre está insistiendo en un camino diferente al Señor. Es más, Dios le ha dicho que Ismael no lo va a heredar, pero Abraham, cada vez que viene una promesa de Dios, vuelve y se la aplica ¿a quién? A Ismael, vuelve y se la pone allí, hasta que Dios lo llevó a entender de una manera especial, como leíamos ahora aquí en Romanos, en el capítulo número 4, en el versículo número 18, que el corazón de Abraham se rindiera a los pies de Cristo, a los pies del Maestro, para entender con todo su corazón que todas las cosas se iban a hacer a la manera de Dios, con los recursos de Dios y única y exclusivamente para la gloria de Dios. Recuerda una pregunta cuando viene el Espíritu, cuando viene el ángel a decirle a María que ella ha sido elegida por Dios y que va a quedar embarazada de Jesús, y ella le dice, ¿y cómo será esto posible? O sea, de lo que usted me está hablando es algo que el hombre no puede hacer. Y ella le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre quién. O sea, lo que Dios va a hacer, Dios mismo va a proveer los recursos, de manera que lo que Dios iba a hacer era fortalecer a Abraham allí donde Abraham estuviera conociendo a Dios, donde Abraham se estuviera relacionando con Dios y donde Abraham estuviera amando a Dios. Porque aquí hay un principio bien fundamental. La adoración está centrada solamente en Dios. No olvidemos que nosotros somos los que queremos rendirle el corazón a muchas cosas y rendirnos ante muchas cosas, pero la adoración está direccionada única y exclusivamente ¿hacia quién? Hacia Dios, de manera que nosotros no tenemos que inventar nada. Nosotros hemos inventado métodos para entretener a la iglesia que es diferente. Hemos buscado formas de cómo mantener entretenidos a los hermanos, pero muchas veces estamos entretenidos con una actividad sin entender que hemos sido traídos es para rendir nuestro corazón a
hacia el Señor. Y dentro de esto tenemos que encontrar algo que se tiene que hacer claro en nuestras vidas. Yo solamente le voy a rendir adoración a quien amo, y solamente voy a amar a quien conozco. De manera que tiene que haber un proceso en nuestras vidas. Será imposible adorar a Dios si no le conozco, porque si la adoración es el fruto de amar y amar es el fruto de conocer, entonces donde más nos hemos quedado cortos es en conocer a Dios. Y en conocer a Dios, porque a veces pensamos que es como difícil, nosotros somos los que tenemos la tendencia a volver todo místico. Conocer a Dios no es difícil, Dios ha dispuesto a acercarnos. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos ha acercado, Dios ha propiciado todo. Pero ¿cómo conocemos a Dios? Como conoces a una persona. Pues hay una gran diferencia entre Dios y una persona, pero muchas veces nosotros conocemos a una persona relacionándonos con ella, pasando tiempo con ella. Muchas veces nos hemos sorprendido, teníamos una imagen de una persona y cuando empezamos a compartir con ella, la imagen que teníamos era muy diferente. ¿Cuántas personas teníamos la imagen de ogro? Bueno, de cantidad de cosas. Y cuando compartimos con ella, ya al pasar tiempo con ella, al verla actual, al verla comportándose, pudimos conocer que esa persona era muy diferente a la imagen que nosotros teníamos o a la imagen que otros nos habían vendido, porque a veces nos ha sucedido eso, que la imagen que tenemos de alguien fue la imagen que otros nos vendieron. Y entonces así miramos a una persona. De manera que nosotros conocemos a Dios relacionándonos con ¿quién? Relacionándonos con Él, porque es un asunto del corazón, es un asunto de nuestro ser interior, y es allí en el corazón donde nosotros vamos a conocer a Dios con todas nuestras fuerzas. Necesitamos, mis amados, conocer al Dios que adoramos, al Dios que le cantamos canciones, al Dios que le elevamos oraciones, al Dios al que tantas veces recitamos versículos bíblicos, porque mire que aún la oración en nuestras vidas se ha distorsionado tanto en nuestro caminar, que la oración, muchas veces lo hemos hablado, se hace centrada en nosotros y no en Dios, y nos perdemos de vista que el ejemplo de oración que Jesús mismo dejó en la palabra era para mostrarnos cómo Dios es el centro de nuestras vidas y cómo depende absolutamente todo nuestro corazón de parte de Él. Ubíquese ahí por favor en Lucas capítulo número 11, versículo número 1. Lucas en el capítulo 11 del 1 al 4, ahí está cómo Lucas expresó la respuesta que Jesús le dio a los discípulos cuando ellos le dijeron: enséñanos a qué, a orar, ¿cierto? Y mire que en este enseñarnos a orar, con eso no estoy diciendo que no puedas poner tus necesidades delante de Dios, no olvides, tenemos que entenderlo de manera correcta, porque la Escritura también dice que sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con oración, con ruego, pero no dice que la oración está centrada en tus peticiones, aunque en ella puedes ponerlas delante de Dios. La oración está centrada en Dios, en buscar su voluntad, su corazón. La oración es para que yo conozca quién es Él y quién soy yo, porque realmente entiendo quién soy yo, entendiendo quién es el Señor. Ubíquese ahí donde empieza el Padre Nuestro, donde Él le dice que irían a orar de esta manera. Y mire, cada palabrita nos habla de Dios revelándose de una forma para responder a nuestro corazón, porque el Padre Nuestro empieza particularmente así: Padre Nuestro, de manera que allí nos empieza a dejar ver la relación entre un padre y un hijo, ¿cierto? Mire que siempre va a estar hablando es de una relación donde estemos conociendo a Dios. Dice otra parte ahí: santificado sea ¿qué? Santificado sea tu nombre. La relación entre el Dios Santo y el adorador, ese ser humano que está maravillado con quien es Dios. Venga tu reino, la relación entre el soberano y el súbdito.
el soberano, donde significa que si Dios es soberano, ¿cómo puede hacer Dios con tu vida y con la mía? Si Él es soberano, Él puede hacer como Él ¿qué? Como Él quiera. Y como Él quiera, jamás será injusto con cada uno de nosotros. Mire que siempre es pura relación. Hágase tu voluntad. Nos habla de la relación entre el amo y el sirviente. Él da las instrucciones y mi posición es estar dispuesto para someterme a ella. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos habla de la relación entre el benefactor y el beneficiario, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Que por donde vaya uno mirando, el Padre Nuestro siempre lo está llevando a que la fuente es el Señor, a que Él es la fuente absoluta de todo. Si seguimos leyendo ahí dice, y perdona nuestros pecados. La relación entre el Redentor, entre el que nos redimió y el pecador, entre los redimidos, nosotros que fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y no nos metas en tentación. La relación entre el que guía y da dirección a nuestras vidas y el peregrino que soy yo, que estoy de paso sobre esta tierra y necesito ser guiado por Dios y direccionado por Dios. Y termina diciendo, mas líbranos del mal. La relación entre un ser todopoderoso y un ser frágil como yo. ¿Te das cuenta? Que cuando vamos mirando todo esto, siempre está centrado en ¿quién? Dios. Dios como la fuente. Por eso encontramos, como el salmista decía, en ti están todas mis fuentes. Encontró que de parte de Dios venía todo. De manera que ese santificado sea su nombre, nos habla de exaltar todo lo que Él es. Todo lo que Él es. Independiente de cuáles sean mis ¿qué? Mis circunstancias. Lucas, vamos entonces allí por favor. Lucas capítulo número 4, versículo número 5. Allí está narrada por Lucas el momento de la tentación a la que fue llevado por el Espíritu el Señor Jesucristo como hombre sobre la faz de la tierra. Y allí aparece Satanás en ese escenario. Y dice en el verso número 5, Lucas 4, 5, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y mire lo tremendo, le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Mira lo tremendo. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y nos vamos a dar cuenta que si hay alguien que ha sido un instrumento para distorsionar la adoración, ha sido Satanás. Para distorsionar la adoración. Porque ciertamente vemos en este pasaje donde fue llevado el Señor a un monte alto y le mostró todos los reinos y la gloria de todos estos reinos, una atrevida y contumaz propuesta de parte de un ser creado frente al Creador. Porque aquel Satanás está delante de Dios hecho hombre, delante de Jesucristo, y se atreve de una manera contumaz se me fue la palabra, proponerle que lo adore para en respuesta a su adoración darle una gloria para él, ¿cierto? Y si nosotros miramos cómo esto realmente muchas veces ha calado el corazón del hombre, porque muchas veces nosotros pensamos en ofrecerle algo a Dios para recibir algo a cambio. Y mire cuántas veces nosotros nos hemos visto motivados a orar, es por una necesidad, pero no una necesidad de Dios,
sino tal vez una necesidad económica. Entonces, estoy ahí rendido ante el Señor por esa necesidad, porque estoy esperando que el Señor, le voy a dar adoración para que a cambio me des algo que yo necesito para la gloria mía, para el beneficio mío, ¿cierto? Distorsionó completamente la adoración. Satanás la pervirtió cuando la hace para que sea centrada en las necesidades ¿de quién? Del ser humano. Si postrado me adoras, la gloria de estos reinos te la daré, ¿cierto? Una completa perversión de la adoración, porque no olvidemos, la adoración no puede estar centrada en mí. Dios es bueno, y Él ha dicho, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está centrada la adoración en Él, y todas las demás cosas os serán ¿qué? O sea, Dios va a tener cuidado. Pero la razón de mi adoración no es para obtener, porque definitivamente ya hemos recibido muchísimo de parte de Dios, pero exageradamente hemos recibido muchísimo de parte de Dios. De manera que vemos que a causa de la naturaleza caída, ¿qué es lo que tiene el corazón humano? Una gran inclinación a rendirle adoración y a rendirse frente a todo aquello que no es Dios. Esa es la inclinación del ser humano, a rendirse frente a todo aquello que no es Dios y a darle atributos de Dios a lo que no es de Dios. Por eso nosotros no podemos adorar a Dios dependiendo de la cultura, y esto es muy importante, dependiendo de la cultura, porque fíjese que la cultura, define el diccionario qué es cultura, y se define como el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una clase social o a una época y que se ha originado es en sus creencias. Entonces, la cultura de una ciudad se originó de acuerdo a lo que ellos tenían rendido su corazón, rendida su vida. ¿A qué tenían rendido su corazón? Porque la palabra cultura se origina en la palabra culto. O sea, de a qué está rendido mi corazón se genera una forma de vida, un estilo de vida dentro de mi caminar. Por eso no es la cultura la que determina cómo nosotros vamos a vivir independiente del lugar donde nosotros estemos. Lo que determina cómo vamos a vivir para Dios es el diseño dado por Dios para la adoración dentro de nuestras vidas. Y ahí es donde el Señor nos habla mucho de algo que se ha metido mucho dentro del pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios ha aprendido más de lo que el mundo ofrece que de lo que ofrece Dios. Y por eso se han traído tantos métodos y tantas cosas se han introducido dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Nuevamente, no estamos en oposición con la música, pero si la música que nosotros exponemos no es nacida de una relación de intimidad con Dios, con la música podemos terminar manipulando las emociones de todas las personas y puede terminar siendo un momento de manipulación y no un momento de adoración, ¿cierto? Por eso alguna vez les compartíamos algo que aprendí, porque lo que sucede en la adoración no es lo que me están indicando al frente, es lo que está pasando en mi corazón. Entonces muchas veces, si todo lo que yo hago es una respuesta a todo lo que me dicen al frente, entonces yo estoy respondiendo es a un instructivo, no a algo que esté pasando dentro de mi corazón y dentro de mi vida, porque algunas veces antiguamente parábamos la alabanza y si nadie estaba cantando, entonces regañábamos a la iglesia y entonces los poníamos a saltar en un pie y los poníamos a saltar en el otro y después volvíamos a comenzar la música y la alabanza cambió. O sea, hace un rato nadie quería cantar, después del regaño todos están cantando y nos fuimos felices, convencidos de que qué culto, no, qué engaño en el corazón, porque la alabanza cambió porque usted está respondiendo a un regaño, no a Dios. Está respondiendo a que le jalaron las orejas, porque de seguro dentro de 8 días hay que volverle a jalar las orejas porque va a volver a llegar con el mismo frío dentro de su corazón, porque nos perdemos de vista que no está centrada en el hombre, está centrada ¿en quién? En Dios. En Jeremías capítulo número 10, versículo número 1, el Señor dijo con claridad: oíd palabra
que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, dice la escritura. Jeremías 10, pasemos al verso 2, mira lo que dice. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. ¿Hacia dónde los están llevando? Hacia lo vacío, hacia lo que nos llena el corazón. Es más, el Señor dice que cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, dice Isaías, nos vamos es hacia la vanidad, hacia lo vacío, hacia lo que nos llena, hacia lo que no sacia el corazón y la vida. Por eso el Señor habla de una puerta amplia y de un camino espacioso. Y dice que muchos quieren ir, ¿por qué? Por esa senda que lleva a la perdición. Muchos entran es por ese camino, porque dice Salmo 96, versos 5 y 6. Hoy traje varias citas porque quiero que veamos todo esto es directamente de la palabra. Salmos 96, versos 5 y 6. Porque todos, y ahí aparece la palabra dioses en minúscula, dejando claro, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero miren lo hermoso, la diferencia tan grande. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia sean delante de él, poder y gloria en su santuario. De manera que el Señor nos deja ver que nosotros no podemos tener un concepto de Dios como si Dios fuera un ídolo dentro de nuestras vidas, porque todo aquello a lo que el hombre le incline su corazón y que sienta que sin ello no puede vivir, se convierte en un ídolo, se convierte en la razón de ser para su vida, se convierte en la razón de vivir para su corazón. Llámese lo que se llame, para unos dinero, para otros salud, para otros familia, para otros trabajo, bueno, infinidad de cosas. Pero cuando eso es lo que me descompone, hay algo a lo que se está inclinando mi corazón que no es correcto. Salmo 106, en el verso 35, dice la escritura. Salmo 106, verso 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Miren lo tremendo. Recuerda que les hablaba ahora de la cultura, que nosotros no podemos terminar sirviendo a Dios conforme a la cultura. Cada ciudad tiene una cultura de diferente tipo, de acuerdo a lo que esté rendido su corazón. Y mire que particularmente muchas veces la cultura que ha proliferado en la ciudad de Manizales aún ha afectado el corazón de la vida de la iglesia. La cultura manizaleña ha sido más la escritura de mostrarse como no rompo un plato, pero detrás de esa apariencia como de que no le hago daño a nadie, hay un corazón perverso, ¿cierto? Se ve, alguna vez se veía como una ciudad mojigata, como que se ve toda como tranquila y aparente, pero por debajo y escondido hay mucho pecado y maldad. Y muchas veces ese tipo de cultura ha afectado la vida que lleva la iglesia, que la iglesia muchas veces terminamos viviendo en apariencia de piedad, pero llenos de maldad y de corrupción dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Suena fuerte las palabras que un día el Señor habló cuando se refirió a la clase religiosa y les dijo sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ve muy bonita la lápida decorada, hecha en mármol, bueno, con cantidad de detalles, pero quite esa tapa. ¿Y qué va a encontrar detrás de esa tapa? Una completa descomposición. Y eso no es lo que espera el Señor hacer. Si la vida que Dios ha traído va a afectar primeramente nuestro interior, para que eso se vea reflejado en nuestro exterior. Por eso dice el Salmo 106 en el verso 35, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Miren lo tremendo. Los ídolos arruinan la vida espiritual dentro de una persona. Por eso es necesario que sean tratados dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. No olvidemos, el ser humano tiene una fuerte tendencia
a causa de la vieja naturaleza, de terminar rindiéndole culto a muchas cosas. Llámese en actividades, llámese en cosas, llámese en personas. Y aún dentro de eso tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia, mis amados. Mire que alguna vez hablaba con alguien aterrado en una congregación, porque el pastor había caído en adulterio. Y que el pastor había caído en adulterio. Cuando hablaba con esa persona le decía, pero venga, ¿no será que muchas veces nosotros mismos estamos empujando a la ruina a los ministros de Dios, cuando muchas veces nosotros mismos estamos provocando su caída porque le estamos dando el lugar de Dios dentro de nuestro corazón? Y era que en ese lugar se había vuelto que nadie hacía nada sin la aprobación del pastor. Es más, alguien iba a pasear y llamaba al pastor, pastor, y si el pastor le decía, no va, entonces la persona no iba. O sea, ¿quién se había vuelto el Señor, el Dios de su corazón? Y finalmente Dios le quitó el freno que impedía que el pastor pecara y pecó el pastor, para que cuando toda la iglesia lo viera se dio cuenta, venga, el pastor no es Dios, es un hombre que si Dios no tiene misericordia de él, la va a embarrar como nosotros. Dios permitió esa situación, no mandó al pastor a pecar, permitió esa situación para tumbarle el ídolo que el corazón de la iglesia tenía ahora dentro de sus vidas. Y esto es muy tremendo, como les decía, porque tenemos una inclinación y lo vamos a ver dentro de la palabra. No voy a leerles las citas, pero sí les voy a recordar las historias. Pedro fue enviado por Dios a la casa de un hombre llamado Cornelio. Cuando Pedro llega donde Cornelio, Cornelio abre la puerta, de una vez se le arrodilló a Pedro y dice que lo adoró. Y dice que Pedro enseguida lo hizo levantar y le dijo, esto no es posible, yo soy un hombre como ustedes. ¿Recuerdan que cuando en una de las salidas de Pablo con Bernabé, llegaron a cierto lugar y allí Dios permitió que un hombre fuera sanado? A causa de la sanidad que Dios hizo a través de Pablo y Bernabé, dice que todo el pueblo se llenó de euforia y empezaron a decir, dioses con forma de hombre en medio de nosotros. Y dice que muchos fueron y trajeron animales para venir y sacrificárselos a Pablo y a Bernabé. Y Bernabé y ellos empezaron a resistir eso y empezaron a decirle, al contrario, hemos venido a anunciarles a Dios para que se aparten de estas vanidades y se vuelvan al Dios vivo. Entonces vemos la inclinación del corazón del hombre. Y mire, esto es un asunto muy fuerte dentro del corazón, mis amados, que no lo podemos tomar a la ligera. Porque me impresionan muchas cosas dentro de la palabra donde yo le decía esta mañana al Señor, Señor, definitivamente si no guardas tú el corazón, Señor, nosotros somos demasiado necios en nuestro corazón. Porque nos vamos a dar cuenta que allá en Apocalipsis 19, un ángel vino de parte de Dios y le estaba enseñando algunas cosas a Juan, al apóstol Juan. Y la palabra dice que el apóstol Juan estaba en el Espíritu. Y cuando vio ese ángel, dice que se le postró ¿a qué? A adorarlo. Y el ángel le dijo, levántate, yo soy consiervo tuyo. Le pasó ese escenario y uno dice, tremendo, bueno, hubo una situación ahí, pero pasaron 3 capítulos y otra vez en Apocalipsis 22 volvió y apareció el ángel y volvió y se le arrodilló. Y el ángel volvió y le dijo, levántese, otra vez que yo soy consiervo suyo. En 2 escenarios diferentes pasó la misma situación y nos damos cuenta por qué necesitamos tanto que esa misericordia de Dios cubra nuestras vidas de una manera especial y nos dé entendimiento para que nos demos cuenta cómo Dios está tratando con tantos ídolos dentro de nuestro corazón. Hay cosas que nosotros llamamos buenas y malas, pero es en cómo me afectan a mí. Pero hay cosas que me afectan a mí y me producen bien. Y me producen bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan ¿a qué? Nos ayudan a bien. Terminemos por favor allí en Marcos por hoy. Marcos, ubíquese
ahí en el capítulo número 11, voy a tratar de resumirle lo que les voy a decir acá. Marcos, capítulo número 11. ¿Sí? Todo esto lo puede leer en casa, voy a tratar de resumir algo que pasó aquí. En Marcos capítulo 11, allí está narrada, y me llamaba mucho la atención algo esta mañana mientras lo meditaba. En muchas Biblias ahí les han puesto una marca y se reconoce como la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y en cierta manera pusieron el título bien, porque fue la entrada triunfal del rey a una ciudad y no la entrada triunfal del rey en los corazones. Porque aunque Jesús entró y todos les pusieron mantos y gritaban de una manera bien tremenda: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Necesariamente todo lo que estaba aconteciendo ahí, aunque se estaba cumpliendo un reconocimiento, lo externo no era un reconocimiento interno dentro del corazón. No olviden que hay algo muy parecido a la adoración y es la adulación. Adular es echarle flores a alguien al que yo no le tengo ningún tipo de afecto, al que no le tengo ningún tipo de respeto, al que no le tengo ningún tipo de honra, pero le echo flores. Le echo flores. Y le hicieron todo ese recibimiento al Señor Jesús, pero mire lo tremendo. Me llama lo que pasa en el versículo número 11. 11:11. Mire lo que dice. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania como a las 12. Fíjese que para Jesús no pasó desapercibido todo lo que aconteció. Miró la ciudad y miró el templo, y dice, analizó todo lo que había allí, pero la mirada del Señor no es como la nuestra, porque Él no juzga como nosotros juzgamos según el parecer. Él juzga en verdad, según verdad. Y miró alrededor todas las cosas, tanto de la ciudad como de ¿qué? Como del templo. No era una simple mirada panorámica, no era para uno informarse cómo estaban todas las cosas. El Señor estaba haciendo una mirada del corazón de los que habían en la ciudad, y también estaba haciendo una mirada en el corazón de los que habían en el templo. Y no olvide que el Señor acostumbraba a hablar muchas veces por parábolas, pero ahora no les va a hablar por parábolas, les va a actuar una parábola. Se las va a actuar, porque dice en el verso número 12, recuerde que hasta donde se fue a dormir, se fue habiendo mirado la ciudad y el templo, y miró el corazón de los de la ciudad y el corazón de los del templo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y entonces pareciera como que pasó lo de la entrada de Cristo, y de pronto pareciera como un evento que no tiene nada que ver. Y al contrario, no olvide, el Señor ya no les va a contar una parábola, les va a actuar una parábola, donde a través de lo que va a hacer les va a evidenciar es la condición en la que ellos estaban. Porque no olvide, entró, observó la ciudad, observó el templo, hace lo de la higuera, que el Señor no se estaba equivocando, porque así como algún momento estudiamos esta parábola, y así como uno ve que en las maticas de café están las hojas verdes, pero hay un momento donde las maticas de café florecen, echan unas flores blancas, y de acuerdo al número de flores blancas va a ser el número de frutos rojos que después va a echar. Si el árbol está verde,
y cuando todos los demás árboles brotaron sus flores, ese arbolito no, significa que ese arbolito estuvo muy verde, pero que no va a dar ningún fruto. El Señor miró aquella higuera y cuando le movió las hojas, estaba llena de follaje, pero no había indicios dentro de ese árbol que fuera a dar fruto alguno. Iba a ser un árbol de solo hojas, solo apariencia. Al día siguiente, dice en el verso 15, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, miró ayer cómo estaba el templo y los corazones, hizo lo de la higuera, y ahora les va a decir, esa parábola actuada es lo que pasa con ustedes, porque dice, entrando en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva. ¿Recuerda? Fue la entrada triunfal de Jesús a la ciudad, no la entrada del rey al corazón de las personas. Y ahora el Señor lo va a dejar ver. Hay mucha apariencia, poca realidad. Mucho follaje, poco fruto dentro del corazón. Y nuevamente en el verso 20 dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las... Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y mira lo tremendo, se ha cumplido lo que has dicho sobre esa ceguera, sobre esa higuera. El Señor entra y purifica el templo, pone en orden la casa, ¿cierto? Ahora, la Escritura dice que ahora el templo somos nosotros. Ya no es un templo físico como había en Jerusalén, una construcción, una edificación, sino que ahora el templo somos ¿quién? Y ahora el Señor nos deja ver que está viniendo a poner orden en la adoración en este templo. Ha encontrado mucho follaje y muy poco fruto que sea de alimento para él. Él estaba buscando qué comer y no encontró de ese árbol que hubiese para él. No olvidemos, la adoración fue diseñada para él. De manera que el Señor allí nos deja ver algo que Dios quiere hacer. Y yo creo que la maldición de la higuera era más que maldecir al pueblo, era el Señor dar una orden para que se secara en el pueblo y en el corazón del pueblo lo que tenía al pueblo como un pueblo estéril frente a Dios, que se secara de raíces eso que no nos deja dar fruto, que no nos deja manifestar ese diseño establecido por Dios. Porque si Dios fue el que hizo la adoración, es Dios el que nos enseña y el que nos instruye en ella. Por eso nos va enfocando que no está centrada en el hombre, está centrada en Dios. Dios no estaba maldiciendo al hombre, estaba dando era una orden para que se secara en el corazón del hombre lo que no estaba dando fruto para Dios. ¿Te das cuenta lo hermoso cuando Dios nos expone su palabra? Nos expone su palabra, que es como espada de dos filos para podar de nosotros lo que en nosotros no está de acuerdo a la voluntad maravillosa de Dios. Y terminemos con esta cita en Jeremías, por favor. Jeremías capítulo número 10, versículo número 10. Dios está tratando en nosotros los ídolos de nuestro corazón, para que no estemos rendidos a lo que causa ruina, sino rendidos ante el que causa la vida en nuestros corazones. Jeremías 10:10 dice la Escritura: mas Jehová es ¿quién? El Dios verdadero. Él es Dios vivo
y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses, escuche, que no hicieron los cielos y la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Pero mire lo hermoso, verso 16: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y mire lo hermoso, cuando Dios va reordenando nuestros pasos en la adoración, definitivamente Dios va a dar la orden de que esos ídolos se sequen de raíz en nuestro corazón, para que lo único que prevalezca en nuestras vidas es el Dios que hizo los cielos y la tierra, y cada día nos vaya quedando claro que no hay Dios fuera de Él y que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, solo en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor. Muchas gracias porque necesitamos tanto aprender y ahondar, Señor, porque ciertamente, Padre, reconocemos que nosotros, tu pueblo, estamos cargados de ídolos, Señor, que nosotros, tu pueblo, Señor, estamos llenos de tantas cosas, Padre, en nuestro corazón, que nos hemos acostumbrado a lo superficial, a decirte con los labios que tú eres nuestro todo, y a tener rendido nuestro corazón es a todo lo que aparece en nuestro camino, Señor. Te rogamos con todo nuestro corazón en esta mañana, Señor. Tú estás podando, Dios, estás obrando. Lo que estás haciendo, Dios, es la orden para que sean secos y arrancados los ídolos de nuestro corazón, Señor. Porque ciertamente, Padre, dijiste a Israel que la habías hermoseado y después utilizó su belleza para prostituirse, oh Dios, y que aún la prostitución de Israel era peor que una prostitución normal, porque la prostitución normal demandaba un pago, pero Israel pagaba para prostituirse, le pagaba a sus amantes, oh Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana, Señor. Cuánto necesitamos aprender, pero cuánta esperanza hay, Señor, porque tú, Señor, viste a un pueblo lleno de follaje y sin fruto, pero tu deseo, Dios, no era destruir a ese pueblo. Tu deseo era arrancar lo que producía falta de fruto en sus corazones y en sus vidas, Señor amado. Vemos cuánta es tu misericordia, Señor, que a nosotros, que hemos estado tantas veces invocando tu nombre y tan plagados de ídolos en nuestro corazón, Señor. Cuántas veces, Señor, hemos hecho de los ídolos de nuestro corazón nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres. Cuántas veces hemos hecho del ídolo de nuestro corazón una condición económica. Aún, cuántas veces el dolor y la amargura se han vuelto un ídolo en nuestro corazón, a lo que le tenemos rendida nuestra vida, Señor. Pero cuánta misericordia, Señor amado, que entraste al templo para remover, Señor, del templo todo lo que se había introducido allí, Señor, que no provenía de parte tuya. Derribaste aquellas mesas, echaste fuera los cambistas
y nos recordaste, oh Dios de los cielos, que tu casa sería llamada casa de oración. Y ahora tú nos has hecho tu templo, Dios de los cielos, y te rogamos en esta mañana, Señor, que nos des entendimiento, Padre, de a qué debe de estar rendido nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros, Padre, y danos entendimiento, Señor. Permítenos, Señor, entender, Padre de los cielos, dónde está puesto nuestro corazón, y guíanos aún a volvernos a ti en arrepentimiento, Señor. Oh precioso Dios, tú lo has dicho tantas veces, le hemos dado honor a aquello que hemos, Señor, llamado Dios, que no hizo ni el cielo, ni la tierra, ni la sustenta con su poder, pero a eso le hemos inclinado nuestro corazón. Pero hoy nos estás llamando, Dios, a entender que solamente tú eres digno de adoración, que solamente tú mereces la gloria, Señor, y que has dicho: a otro no daré mi gloria, Señor. Permítenos entender ese celo tuyo que esté grabado en nuestro corazón y en nuestra vida, para hacernos un pueblo firme en ti, Señor, y para que sea cambiada de raíz esa condición, Señor. Que no seamos simplemente un pueblo que le da la recibida a un rey, sino un pueblo que recibe a un rey en su corazón, y que ese rey gobierne en absolutamente toda su vida, Señor. Padre, aquí estamos, oh maravilloso alfarero, y permítenos entender cómo en la cruz dispusiste, Señor, quebrantar, Señor, como lo cantábamos hace un momento y lo podemos volver a cantar. Hay un lugar donde el pecado no tiene poder, Señor, donde soy perdonado, donde soy enseñado, y donde entiendo, Señor, que he sido redimido para adorarte a ti, mi Señor, con todo el corazón.